El sonido del silencio en Cooperstown es a veces ensordecedor. Y una vez más, ese silencio ha envuelto a uno de los más grandes ídolos deportivos que el béisbol haya conocido. Un hombre cuya leyenda trasciende las fronteras de los números fríos y las estadísticas de carrera. El veredicto ha caído. Fernando Valenzuela, el legendario zurdo de Echovaquila, Sonora, no recibirá la inmortalidad del Salón de la Fama de Cooperstown en 2026. La noticia, confirmada el domingo 7 de diciembre, tras la votación del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, es un trago amargo para millones de aficionados. Una vez más, el ícono cultural choca violentamente con el muro estadístico que define la entrada al pináculo del béisbol. El proceso había generado una oleada de esperanza a principios de noviembre, cuando se anunció que Valenzuela figuraba entre los 8 candidatos preseleccionados, cuya suerte descansaba en manos de este comité especial. Este mecanismo, diseñado para evaluar a jugadores retirados, cuya elegibilidad en la boleta regular de la Asociación de Escritores de Béisbol ya expiró, parecía ser la ruta ideal para reconocer a una figura cuya influencia va más allá de un promedio de carreras limpias. Sharon, la realidad de Cooperstown es implacable, guiada por reglas que demandan una mayoría absoluta. Para ser entronizado, un candidato debe obtener el respaldo de al menos el 75% de los votantes. En el caso del Comité de la Era Contemporánea, formado por 16 miembros, esto significa que Valenzuela necesitaba recibir un mínimo de 12 votos para asegurar su placa en el recinto sagrado. Y aquí es donde la decepción se vuelve palpable. Fernando Valenzuela no logró alcanzar ese umbral. Según los informes oficiales, el zurdo mexicano apenas logró acumular menos de 5 votos. Un resultado brutalmente bajo, una declaración categórica que lo deja fuera de la contienda por, al menos, los próximos 3 años, hasta que el comité vuelva a reunirse para considerar un nuevo grupo de candidatos. Esta es la tercera ocasión en que Valenzuela se enfrenta a la maquinaria de votación del Salón de la Fama, luego de sus infructuosos intentos en las boletas regulares de 2003 y 2004, donde no consiguió ni siquiera acercarse al 5% necesario para mantenerse en la papeleta. En 2025, ya había sido considerado por un comité especial. Cada intento ha reabierto el debate que polariza a puristas y románticos del béisbol. ¿Se vota por los números o por el impacto cultural y la leyenda? Sharon. Si hablamos de leyenda, la candidatura de Valenzuela debería ser incuestionable. Su carrera en las grandes ligas fue un torbellino que transformó el panorama deportivo y social. En 1981, con apenas 20 años, Valenzuela desató la Fernandomanía, un fenómeno cultural que llenó estadios, llevó a miles de latinos a enamorarse del béisbol y lo catapultó a la cima. Esa temporada, el Toro no solo fue una sensación, fue históricamente dominante. Logró la hazaña, hasta ahora única en la historia de las grandes ligas, de ganar el premio al novato del año y el trofeo Cy Young, entregado al mejor lanzador de la liga, en la misma campaña. Lideró a los Dodgers a la Serie Mundial, donde se enfrentaron a los acérrimos rivales, los New York Yankees. En el juego 3 de aquella Serie Mundial, Valenzuela lanzó una joya completa, blanqueando a los bombarderos del Bronx y asegurando que los Dodgers se alzaran con el título. Aquel año no solo fue una cumbre estadística, sino un Big Bang cultural. El efecto Valenzuela trascendió el deporte. Era un mensaje de que la excelencia podía venir del sur de la frontera, cambiando la demografía de la asistencia a los estadios para siempre. Pero la inmortalidad de Cooperstown es severa, y mira con lupa las carreras completas. Los puristas señalan que, si bien el pico de Valenzuela fue estratosférico,
su longevidad y consistencia en el más alto nivel no se extienden lo suficiente como para competir con la élite histórica de lanzadores que ya ocupan un lugar en Cooperstown. Su récord de carrera de 173 victorias y 153 derrotas, si bien respetable, no cumple con los criterios no oficiales de los 200 o 300 triunfos que a menudo buscan los votantes. Sin embargo, hay argumentos históricos que claman por su inclusión. Valenzuela mostró una durabilidad impresionante al principio de su trayectoria. Logró 255 aperturas consecutivas, una racha de hierro que solo se interrumpió por su primera lesión importante en 1988. Más impactante aún, Fernando Valenzuela es, hasta el día de hoy, el último lanzador en la historia del béisbol en registrar al menos 20 juegos completos en una sola temporada. Es una estadística que nos ancla en una época ya extinta del béisbol, un testimonio de una resistencia y una ética de trabajo que hoy son inimaginables. Los defensores de su candidatura insisten en que el Salón de la Fama debe ser un museo de la historia del béisbol, no solo de sus máximas estadísticas. Sharon, si la historia se mide por el impacto, la capacidad de galvanizar a una nación y el cambio cultural que un solo individuo puede generar, entonces Valenzuela es, sin lugar a dudas, un inmortal. La frustración, por lo tanto, es profunda. Una vez más, el comité ha optado por el camino conservador, priorizando las métricas duras sobre el fenómeno indiscutible. El zurdo de Sonora es ya un salón de la fama en el corazón de la afición. Su número 34, retirado por los Dodgers, es una prueba fehaciente de su legado en la organización más importante de la costa oeste. Sin embargo, para que su placa se coloque junto a Koufax, Gibson y Rivera en Cooperstown, el mundo del béisbol deberá esperar. Mientras tanto, la pregunta persiste. ¿Cuándo reconocerá el béisbol de manera oficial que el Salón de la Fama debe hacer espacio para aquellos que no solo jugaron el juego, sino que lo transformaron para siempre? La espera de Fernando Valenzuela continúa, y con ella, la esperanza frustrada de una generación que lo vio dominar desde la lomita con ese inconfundible y mágico movimiento de ojos al cielo.